sobre los libros en torno a Homero, quedó pendiente uno. Es Joachim Latax, Troya y Homero hacia la resolución de un enigma, editado por Ediciones Destino en 2003. La edición original es de 2001. Y empieza con un prólogo de Eduardo Gil Vera que dice tomar en serio Homero. Y creo que no podía ser más oportuno. Primeramente, decía yo que visita las excavaciones de Troya y comienza por comparar los nombres. Y este es uno de los puntos centrales de este libro. Porque tenemos el hecho de que en la Ilíada y el mismo nombre de la Ilíada, se le llama Ilión y Troya a esta ciudad. Pero no tenemos otro registro que sea exactamente igual. Sin embargo, sí tenemos el registro de Wilusa. Esto es muy importante, ya que tenemos una letra en el alfabeto griego primitivo, que es el equivalente a esta W, y que se perdió en la mayoría de los casos. Esto es demostrable no solamente porque lo diga Latax, sino porque el mismo Kir que yo ya mencionaba, que presenté en el video anterior, la desaparición de esta letra. Por lo tanto, si quitamos la W a Wilusa, nos queda Ilusa. Y esto en griego no es poco común que tengamos Iliosa o Ilisa. De allí quizá sin la Ilis o Ilios. No muy lejano. Discute el mismo Latax sobre cómo se llamaba la ciudad y cómo se llamaba la región y en qué lengua. Porque la región, si bien fue dominada por los hititas, este fragmento de región no era hitita. Entonces empieza hablando del descubrimiento de un sello que es bastante común. Es simplemente para marcar decretos, como muchas veces vemos en las películas, que se ponía cera y se marcaba después encima de la cera y quedaba sellado algo o marcado. Es algo semejante, no exactamente, pero es el punto. Y es que esto está en una lengua cercana a pues las que había en estas regiones. En fin, todos los datos que nos va presentando, la misma ciudad en donde están las excavaciones, que se pensaba que era muy pequeña, solamente en una elevación, pero poco a poco se fue descubriendo que era mucho más amplia y que había una muralla alrededor que fue más amplio incluso. Entonces, pues bueno, va poco a poco demostrando que esta efectivamente es Troya, porque no basta con señalar que ahí estaba Troya porque Homero marca en esa región Troya. Hay que demostrar que en efecto la ciudad es Troya y es lo que marca Latax desde el principio. Por ejemplo, aquí nos dice es Troya Tarihuisa, Truhuisa,
y ya sin la W otra vez, Truiza, sin esta Truilla, muy cercano y no lejano del asunto. Luego nos presenta una serie de textos hititas en donde se hace mención de precisamente esta ciudad. Y poco a poco vamos viendo cómo se configura la identificación total de la ciudad. Bueno, si ya nos habían llevado al terreno de la ficción simplemente como una novela, que no tiene por qué necesariamente estar basada en la realidad, con todas estas investigaciones se demuestra por lo menos que Troya existió, lo mismo que Ilios. La lengua que aparentemente se hablaba es llamada Luvio. Y bueno, hay un tratado de Alexandru en hitita, que se acerca mucho al tiempo en que sucedió la guerra de Troya. Lo mismo podemos identificar, ya decía yo en el anterior video, los nombres con los que se llamaban los griegos, no helenos, sino aqueos. Y esto es como sucede con muchos otros pueblos, porque un pueblo le llama de una manera a otro y otro de otra. Ejemplo de esto. En Egipto tenemos los nombres de los dioses, y los nombres de los dioses que le daban los griegos son los que se quedaron en la tradición que nosotros recibimos. Así que nosotros decimos Ra, Anubis, Isis, Osiris, pero no son los nombres que le daban los egipcios, y mucho menos el nombre que le daban los egipcios a su imperio, a su reino, no Egipto, no Anubis, no Hathor o no Sobek. Son otros los nombres. De esta manera recibimos nosotros también en la Ilíada y como parte de esta tradición los otros nombres que se les daban a los griegos. Por ejemplo, aqueos. Por ejemplo, dánaos. De ahí la multiplicidad de nombres que nosotros recibimos en un texto como la Ilíada o como la Odisea. Por estas diferencias entre unos y otros. Otra cosa que queda cada vez más clara es el uso del lineal B, que es un griego antiguo. Esto es, durante la época minoica, los griegos tenían escritura. Durante la época llamada oscura o de invasión de los dorios, los griegos, aparentemente, todavía no se puede concluir, dejaron de escribir. Y siglos después, volvemos a encontrar una escritura egipcia, algo diferente, ya evolucionada, por supuesto, sobre todo la lengua. Una de estas evoluciones es esta pérdida de esta letra que está marcada para nosotros como W. En el que ya decía yo, Wilusa, o en el caso de Troya. Entonces, bueno, por eso mantuve este libro aparte de los demás, porque creo que es, por una parte, el más actual
o que tiene las investigaciones más actuales, los descubrimientos más actuales. El mismo Latax se la pasa diciendo que muchos de los especialistas en letras clásicas, en filología clásica, no conocen todas estas investigaciones. Y esto es un hecho. Estamos hablando entonces de un libro que se publicó en 2001. Más de 20 años después, en general, estas investigaciones siguen siendo desconocidas para muchos de los investigadores del mundo grecolatino y, pues bueno, es algo realmente pasmoso, realmente que altera el curso de lo que comprendíamos hasta ahora.